presentación. Sí, creo que ahí me equivoqué de botón. A ver. Creo que se salió. Si el doctor Israel se salió, ahorita regresa. Listo. Ah, Ahora sí. ya. Bueno, ahora sí. Eh, ya se logra ver mi pantalla. No, no sé, no vemos tu pantalla, te vemos a ti. Ahora sí ya empezaste a compartir tu Yo sí la pantalla. veo. Según yo ya. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues otra vez buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. El tema que yo les voy a exponer, a tratar, es sobre uno de los movimientos sociales más longevos en la historia reciente de nuestro país. Y este es el movimiento de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocida como la CENTE. El título de la exposición es La CENTE y la lucha magisterial, trayectoria y cultura política desde perspectivas diacrónicas y sincrónicas. En este sentido, la perspectiva histórica precisamente para comprender no solo la emergencia del movimiento de los maestros, de este movimiento, porque además hay otros movimientos anteriores de los cuales este movimiento abreva, es importante esta perspectiva histórica porque nos da cuenta de toda una trayectoria de lucha que se entrelaza con un continuum histórico, ¿no? No solo en estas luchas, sino en la mayoría de las luchas y movimientos sociales del siglo XX, ¿no? Donde las demandas son muy concretas y sobre todo tienen una proyección histórica porque nunca terminan de resolverse, ¿no? Esto no quiere decir que los movimientos sean fracasados, ¿no? Y que por lo tanto, por las mismas cuestiones por las que se peleaba hace 3 décadas, hace medio siglo, vienen siendo demandas similares, actuales, ¿no? No quiere decir que estemos pensando en una idea de fracaso, sino más bien en una idea de lucha constante, continua y sobre todo de actualización de nuevas demandas y de actualización de repertorios de movilización. Bueno, en este sentido, primero tenemos que hacer una pequeña diferenciación, ¿no? Entre la CENTE y entre el CENTE, donde la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores, de Trabajadores de la Educación, es el ala disidente, ¿no? Es el ala eh, que propugna por los mecanismos democráticos dentro de lo que es el Sindicato Nacional de Maestros, que por cierto es el sindicato más grande de América Latina. Se compone la CENTE de varias secciones, ¿no? Que han logrado su democratización por medio de la elección popular de los integrantes de sus comités sindicales. Se caracterizan particularmente de los maestros
no son de esta parte de esta disidencia, porque se oponen fundamentalmente a las prácticas charriles y corporativistas del sindicalismo mexicano. Es decir, a todas estas prácticas clientelares, antidemocráticas, verticales de la toma de decisiones, del ejercicio de los derechos laborales, ¿no? Y bueno, pues del diseño del rumbo de no solo este sindicato, ¿no? Sino de, pues es un sello del sindicalismo mexicano y por lo tanto permea muchas organizaciones sindicales de nuestro país. En este sentido, la visión, la perspectiva que moviliza a estos maestros desde el surgimiento de su organización como un movimiento social son fundamentalmente tres elementos, que es democratizar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, democratizar la educación, lo cual significa tener una participación cooperativa, una participación plural en el diseño de las estrategias educativas, de los contenidos educativos, y por último, democratizar al país. Es decir, ellos se plantean como movimiento que no bastará con tener esta participación plural en el diseño de la política pública, no bastará con lograr la democratización del sindicato nacional en su conjunto, expulsando las prácticas charriles, las imposiciones desde fuera por parte de partidos políticos, y bueno, todas las corruptelas que se llevan a cabo dentro de estas prácticas sindicales, ¿no? Sino que es preciso democratizar al país en su conjunto, ¿no? Democratizar estas dimensiones se tienen que reflejar necesariamente en la democratización del país. Por lo tanto, su naturaleza como movimiento social no solamente se enmarca en las luchas particulares de su condición como trabajadores de la educación en México, sino que se proyecta hacia perspectivas más amplias, donde incluye pues la participación y la construcción democrática de la sociedad mexicana en su conjunto, ¿no? De ahí la relevancia de este movimiento social y sobre todo de sus formas organizativas que le van a permitir permanecer durante ya 4 décadas, sobreviviendo sobre todo a la represión, ¿no? Por parte no solo del Sindicato Nacional de Trabajadores, sino de los aparatos del orden público en este país, ¿no? En este caso, pues los graderos, la policía, ¿no? Y todas las fuerzas represivas que han sido utilizadas para atacar las movilizaciones de esta ala democrática, de esta ala disidente, cuando se han dado sus momentos de emergencia en distintos escenarios de la política y de la historia en nuestro país. ¿Dónde están los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Principalmente están en la sección 17, perdón, ahí es la sección 7, no es la 17, es la sección 7 del estado de Chiapas, que es precisamente el lugar donde se funda en 1979, en un contexto en el que se están constituyendo también otras coordinadoras, que son una estrategia de organización de de distintas agrupaciones civiles, de distintos movimientos sociales que están implementando esta estrategia para no solo hacer llegar sus demandas, sino para resistir los embates de un gobierno represor. Acuérdense que estamos en esta época cerrando el periodo llamado de la Guerra Sucia, ¿no? Y sobre todo la entrada en vigor de las políticas del neoliberalismo, que bueno, van a generar una serie de cambios y transformaciones en las sociedades en México,
y que les compelen a responder a estas nuevas circunstancias. Ese es el contexto de emergencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, donde se reunieron en esta entidad del país, pues distintas organizaciones democráticas de los maestros, que encontraron en ese contexto la posibilidad de construir una lucha unificada. Y esto va a ser parte de sus repertorios de acción. Un año más tarde se van a sumar otras secciones magisteriales como la 22 del estado de Oaxaca en 1980, la sección 18 del estado de Michoacán al año siguiente y la sección 14 en el estado de Guerrero durante esta década, así como las secciones 9, 10 y 11 de la Ciudad de México, ¿no? Donde cada grupo de maestros, cada sección pues va a tener su particular experiencia de lucha por la democracia o por la democratización de su propia sección, ¿no? Frente a los embates de los charros sindicales de la CENTE, ¿no? Y frente a las presiones del gobierno federal, de la Secretaría de Educación Pública, para impedir el logro de estos procesos. Es decir, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tal y como la conocemos hoy, es producto de luchas locales, de procesos de democratización locales y regionales a nivel de los estados, que encuentran la forma de confluir como coordinadora nacional para movilizarse, para expresar sus demandas y poner en práctica sus repertorios de acción en los momentos coyunturales en los que están en disputa derechos laborales, transformaciones en la política pública referida a la educación, ¿no? Y sobre todo en crisis de gobernabilidad, ¿no? Como lo fue el movimiento de la APO en Oaxaca en 2006, ¿no? Donde, si bien fue una movilización popular donde hubo una gran presencia de maestros, bueno, pues los motivos de emergencia de esta organización, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pues atendía a otras circunstancias más locales del Estado y sobre todo referidas a otro tipo de asuntos en torno a la gobernabilidad del mismo. También es muy importante destacar cómo se da la emergencia de esta coordinadora en lo que es el estado más pauperizado de la República, el estado de Chiapas, y que además los maestros que van a impulsar el surgimiento de la coordinadora y su crecimiento en las demás secciones, pues no solo son maestros de la educación básica, inicial, media, ¿no? Sino que también son maestros de educación indígena. Aquí el elemento de los maestros indígenas con sus prácticas, ¿cómo pudiéramos decirlas? Sus prácticas organizativas, comunitarias, va a ser clave en la consolidación de la CENTE y sus secciones, porque presentan algunos elementos, algunas prácticas que nos remiten a una democracia sustantiva, a una democracia representativa. Ya lo vamos a ver más adelante. Esto es parte de la esencia de este movimiento y que le ha permitido no verse cooptado, no verse desarticulado, a pesar de que ha habido intentos muy fuertes de precisamente esta represión, esta forma represiva pasiva, podríamos decirlo así, si me permiten la expresión, forma de represión pasiva en cuanto a desmantelar un movimiento, cooptándolo, desmantelar un movimiento por parte del Estado, ¿verdad? Charrificando a los trabajadores o limitando sus prestaciones por el simple hecho de participar en un movimiento social de esta índole, ¿no? Porque castigos, despidos, ¿no? E inclusive persecución ya
fuera del contexto de movilización, han sido parte de las estrategias que los distintos gobiernos represivos han implementado en contra de los maestros centistas, que es como se les llama coloquialmente, a nivel federal y a nivel estatal, así como a nivel Secretaría de Educación Pública, como a nivel Secretaría de Seguridad Ciudadana. En este sentido, quiero expresar cuáles son algunos de los elementos más importantes que podemos considerar que componen la cultura política de la CENTE. Por cierto, aprovecho para acotar que estos elementos que aquí pongo en este esquema no solo son producto de la revisión de otros estudios referidos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que nos dan cuenta de los mismos, ¿no? Sino que también son producto de hallazgos empíricos que desde el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM logramos documentar con una investigación que implicó trabajo in situ. Es decir, nuestra participación como investigadores en contacto directo con los actores sociales de este movimiento, con los maestros, acudiendo a sus marchas, acudiendo a sus movilizaciones y a sus plantones en distintos lugares para ir recabando esta información y comprender cómo es posible que una organización permanezca durante las décadas que ha permanecido la CENTE, que permanezca en pie de lucha durante tanto tiempo, conquistando, sí, diferentes demandas, como fue la propia democratización de sus secciones, pero además construyendo una lucha que se vuelve intergeneracional, porque al movimiento magisterial abrevan los estudiantes, particularmente de las escuelas normales, los normalistas, mejor conocidos como los normalistas, llegan al sindicato y se convierten en militantes de la coordinadora cuando se dan cuenta de estas prácticas charriles, ¿no? De estas prácticas corporativistas que someten el pleno ejercicio de los derechos laborales como maestros a situaciones y condiciones de dádivas, de favores, ¿no? De estar bien con los con la estructura sindical, ¿no? De estar bien políticamente en el sentido de aceptar imposiciones y negociaciones que hace la cúpula. Además, tiene mucho que ver la formación crítica que adquieren los estudiantes normalistas desde su propia formación como docentes, ¿no? Desde su propio paso por las escuelas normales de maestros, ¿no? Entonces, toda esta cuestión que nos habla de la formación de un pensamiento crítico es parte de la esencia, ¿no? De la savia que corre por las secciones de este movimiento. En este sentido, tenemos una serie de prácticas políticas, democráticas y formas de organización, donde tiene un lugar muy, muy especial las prácticas asamblearias, que era parte de lo que les mencionaba como herencia de los maestros que son originarios de comunidades indígenas. Es decir, la asamblea como forma de toma de decisiones en las comunidades indígenas fue recuperada dentro de las prácticas sindicales de la coordinadora para llevar a cabo sus tomas de decisiones colectivas, ¿no? Y esto garantiza una participación, ¿no? Una participación amplia, la toma de decisiones de una forma, pues, debativa, perdón, a partir del debate, pero también constructiva, ¿no? Donde no necesariamente todos tienen que pensar igual, sin embargo, entre todos, desde la diferencia, desde la diversidad,
llegan a acuerdos, logran construir acuerdos. Esto es parte de la llamada democracia sustantiva, ¿no? Que solamente puede llevarse a cabo, o democracia radical, que solamente puede llevarse a cabo garantizando la voz y el voto de todas, del conjunto de participantes. Por otro lado, tenemos la visión crítica de la sociedad y su posición, lo que ha sido su posición frente a las doctrinas capitalistas y neoliberales, que afectan no solo el diseño del proyecto educativo, de la malla curricular, sino también aspectos salariales, ¿no? Que esto pues es todo un mundo de información para reflexionarse, pero que en términos generales podemos señalar que representa la pauperización del trabajo, ¿no? No solo de los maestros, sino de todos los sectores productivos del país cuando se implementan estas doctrinas que plantean menores salarios, menores prestaciones, de hecho pretenden cancelar derechos como la jubilación, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que representa el objeto de crítica de este movimiento social y por lo tanto lo que los mantiene en lucha, porque también son políticas que se mantienen, ¿no? De una u otra forma se busca su aplicación, tratando de engañar a las bases magisteriales, ¿no? Tratando de negociar con ellos y bueno, pues toda una serie de aspectos que ya tendremos oportunidad de conocer en otra ocasión. Por otro lado, tenemos la trayectoria política, el logro de la representatividad de sus comités, eh, los que llevan a cabo pues las negociaciones sindicales, los que se ganan esa posición de representantes de las bases magisteriales, pero a su vez el logro de mecanismos de vigilancia de esos representantes para que no se vean cooptados, ¿no? No se vean amafiados. Esto, pues, para lograr esto, el Estado mexicano se ha pintado solo, ¿no? Para cooptar liderazgos sociales. Y por último, tenemos los proyectos alternativos de educación y su horizonte utópico. Esto también es clave porque los maestros de la coordinadora no solamente ejercen una lucha en defensa de sus derechos laborales, y como lo veníamos mencionando, una lucha por la democratización de la educación, sino que además practican reuniones colegiadas, se preparan, se documentan y plantean propuestas educativas diseñadas en función de las necesidades de sus propias comunidades, en función de aspectos culturales que tienen que ver con la recuperación de bases identitarias, de tradiciones, lo cual se opone a los modelos neoliberales de educación que nos hablan de competencias, ¿no? Y nos hablan de la conformación de o mano de obra barata, que particularmente no esté preparada para organizarse y exigir sus derechos. Y estos proyectos alternativos de educación de la coordinadora son propuestas que ya han puesto en práctica en distintos contextos y que han evaluado sus resultados y que han tenido la posibilidad de ponderar la importancia de la aplicación de estos proyectos que continúen aplicándose y por lo tanto la importancia de que la Secretaría de Educación Pública los reconozca, cosa que no se ha dado durante todas estas décadas y que por lo tanto son parte de esa misma lucha, pero que nos habla de una dimensión a partir de la cual los maestros centistas eh, vinculan su lucha como maestros con la lucha de las comunidades y localidades que buscan mantener sus tradiciones y sus elementos identitarios más importantes. Todo este esquema es posible, es producto de una experiencia histórica donde
podemos encontrar, o hemos podido encontrar valores de solidaridad, democracia participativa, identidad, construcción de una conciencia de clase de los maestros, que como lo mencioné hace un momento, a su vez abreva de su propia formación durante su paso por las escuelas normales, durante el normalismo, vaya, y también se basa en una memoria histórica que trasciende al propio movimiento magisterial centista. Es decir, recupera experiencias históricas de otros movimientos magisteriales del pasado, ¿no? Y de donde han aprendido eh, eh, repertorios de movilización. Han también construido esta conciencia de clase, ¿no? Y esta ideología de lucha a partir de pedagogías de la liberación, como las propuestas de Paulo Freire, eh, o también de los saberes de los pueblos y comunidades indígenas. Y hay un elemento también dentro de esta dimensión histórica que representa ¿cómo decirlo? Un pilar ideológico de suma importancia, que es la reivindicación de símbolos, o más bien la construcción de símbolos a partir de la reivindicación de luchas históricas de maestros que se han convertido en emblemas de este movimiento social. Particularmente, las banderas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación eh, plasman de entre toda una playa de maestros que han inclusive dado sus vidas durante diversas movilizaciones y a causa de la represión del Estado, de entre todos estos maestros y maestras que viven en las memorias de los profesores que hoy mantienen la lucha, eh, se decidieron recuperar cuatro casos emblemáticos, que son los casos del maestro Misael Núñez Acosta, del maestro Genaro Vázquez Rojas, del maestro Lucio Cabañas Barrientos y del maestro Arturo Gámez, de quienes me gustaría señalarles brevemente cuál fue la trascendencia de sus luchas, que, ojo, son previas al surgimiento de la coordinadora. Son parte de este bagaje histórico del cual abreva la coordinadora. Primero tendríamos por orden de antigüedad al maestro Genaro Vázquez Rojas, quien en el estado de Guerrero creó la Asociación Cívica Guerrerense, que se convertiría en Asociación Nacional Revolucionaria, que buscaba no solo democratizar a la asociación sindical, sino eh, reivindicar demandas de las comunidades del estado de Guerrero con las cuales estaban vinculadas y resistir a la represión del contexto de la guerra sucia, ¿no? que precisamente se daba durante esa década. Eh, Además de lo que está aquí señalado, que ya ustedes podrán tener la oportunidad de leer, el maestro Genaro Vázquez se vio en la necesidad de, ¿cómo decirlo?, pasar a una etapa de resistencia armada de su movimiento, lo cual le agenció la persecución directa del Estado. eh, y bueno, pues finalmente fue capturado, fue rescatado por una célula guerrillera y en el rescate sufrió un accidente. Cuando se estaba recuperando, fue asesinado por guardias del ejército, pero esto no impidió que su legado se transmitiera no solo a otros maestros, sino que fuera referente para otro de los grandes símbolos de esta lucha social de los maestros, el profesor Lucio Cabañas Barrientos, el cual ha sido popularizado en el imaginario colectivo
por su lucha y sus logros a partir de la creación del Partido de los Pobres y de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, nuevamente en el contexto del Estado de Guerrero, que históricamente se ha caracterizado por las profundas desigualdades entre las élites acomodadas que ejercen el poder político y económico en la región y el resto de la población que pues vive la pauperización de sus condiciones de vida. Esto y muchos otros elementos más impulsó la lucha del maestro Lucio Cabañas, quien falleció pues en batalla, ¿no? Eh, para ir cerrando esta parte, tenemos al maestro Arturo Gámez García, que en el estado de Chihuahua protagonizó un ataque a un cuartel militar que se había establecido para reprimir a las comunidades de su región por órdenes del gobernador Práxedes Giner Durán, ¿no? Quien se valía de las Fuerzas Armadas para imponer su ley, ¿no? E imponer sus intereses. El maestro Arturo Gámez logró conjuntar un grupo de maestros rurales, campesinos y otros actores políticos locales que decidieron dar un ataque militar a este cuartel y fallecieron en batalla. Y finalmente está el caso del maestro Misael Núñez Acosta, que es el que está menos alejado en el tiempo, que entre los años 80 y 90, en el Estado de México, se organizó con las comunidades de su región para eh, hacer frente a los abusos de las empresas hacia los trabajadores y hacia el medio ambiente, como fue el caso de la empresa Coca-Cola en Tupetlac, que, bueno, pues estaba haciendo uso del agua y de otros elementos que afectaban directamente a los pobladores. De este maestro Misael Núñez Acosta se sabe que fue mandado a asesinar por la propia lideresa del sindicato, el Baster Gordillo, y después de estas menciones, eh, estos maestros y muchos otros han sido referentes de la lucha porque además de su labor como maestros en un proceso educativo, han sido congruentes y han tenido una vinculación directa con las comunidades, es decir, que su trabajo o su labor como maestros no termina en el aula, sino que trasciende ese trabajo de maestros y se vuelven gestores. Históricamente esto ha sido así en México, ¿eh? Los maestros se han vuelto gestores de necesidades sentidas, claras y concretas de las comunidades donde ejercen su labor docente. Así que además de combatir los dogmas de la iglesia y la ignorancia, han mostrado un compromiso social que llevan a la práctica con sus actividades fuera del aula. Bueno, en esta representación histórica en espiral, tenemos la posibilidad de ver algunos momentos coyunturales de la historia de los movimientos magisteriales en México y del surgimiento de la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, algunos de estas fechas o momentos álgidos son, en primer lugar, 1934 o toda la época del gobierno de Lázaro Cárdenas, donde se instaura el socialismo en la educación, ¿no? Esto como respuesta a la intromisión de la Iglesia en asuntos educativos, ¿no? Y la necesidad de responder a las demandas de la Constitución de 1917, que planteaba no solo una educación laica, sino una educación que reivindicara aspectos comunitarios, no solo en la posesión de la tierra, sino en el ejercicio del trabajo, en la organización del trabajo. Es decir, una visión colectivista de la vida, del trabajo, de la ocupación de la tierra. Esto permeó
de forma sustancial a los maestros, a partir de lo que ya hemos hablado, su formación en las escuelas normales rurales. Otro elemento que tenemos de gran trascendencia es la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 1943, con la intención de aglutinar a todas las organizaciones magisteriales que en ese momento estaban dispersas por el territorio y llevaban a cabo sus luchas sindicales de forma muy local, ¿no? Esto planteaba la posibilidad de articular una lucha conjunta de lo que es el gremio de los maestros. Sin embargo, se crea precisamente en este contexto donde el sindicalismo mexicano pues se va a transformar en una herramienta del partido de Estado y de las élites en el poder político para construir una forma de cultura política y una forma de Estado nacional postrevolucionario basado en el clientelismo, ¿no? Basado en el tráfico de influencias, el tráfico de prebendas y la construcción de bases de ese prismo, ¿no? Que tenían que garantizar la lealtad al partido de Estado a cambio de prebendas. Eso es parte de lo que está aquí en negritas, señalado como la charrificación del sindicato, es decir, la pérdida de la democracia. Esto también nos va a conllevar al fin del socialismo en la educación, y estas condiciones que se van generando a partir de este tipo de sindicalismo va a dar origen a el primer gran movimiento magisterial que data de la década de 1950, eh, protagonizado por el maestro Otón Salazar y que fue llamado el Movimiento Revolucionario Magisterial, desarrollado particularmente en el entonces Distrito Federal. Tenemos que en la década de 1970 podemos observar una radicalización de la protesta, incluyendo la protesta de los maestros y la emergencia de los maestros guerrilleros, de los cuales ya hablamos hace un momento. Esto va a dar pie a que en 1979 surja la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y como podemos ver, ha sido eh, una experiencia que abreva de muchas luchas magisteriales que se han ido sumando, que han ido convirtiéndose en experiencias previas para ir rearticulando nuevas formas organizativas hasta llegar a esta coordinadora de 1979, que tuvo su primer gran experiencia de lucha, es decir, un momento coyuntural donde se detonaron los elementos necesarios para la confluencia de distintas secciones magisteriales que simpatizaban con el proceso democratizador del sindicato en la llamada Primavera Magisterial de 1989. Pero entre estos procesos vamos a llegar a la última de las grandes emergencias del movimiento magisterial, que fue la llamada por Luis Hernández Navarro, la novena ola magisterial, que es la lucha de los maestros en contra de la reforma educativa de 2013, ¿no? O el gran alzamiento, rebelión magisterial contra una reforma que era, pues, no solo laboral, sino también de sentido, es decir, de modificación de los planes de estudio para ir anidando en los educandos, pues, toda una serie de elementos que son desmovilizadores, acríticos de la educación, y vaya, que responden a las necesidades no solo del empresariado nacional, sino de la migración de mano de obra hacia Estados Unidos. Esto, por supuesto, es debatible y es materia para otros espacios, pero no quisiera dejar de señalarlo porque además no es fortuito, ¿no? Los intentos de hacer esto en la educación, de pasar de una educación socialista a una educación diseñada en función de las necesidades del gran capital nacional y extranjero, tiene muchas expresiones, muchos momentos donde el gobierno federal intentó esto. Uno de las expresiones más importantes de este fenómeno fue, por ejemplo, en 2008, el llamado Pacto por la Calidad Educativa, ¿no? Donde Felipe Calderón, bueno, pues
plantea nuevamente la posibilidad del cambio de planes de estudio, la pérdida de materias como históricos que son disfrazados de una mejora educativa cuando en realidad responden a otras lógicas. Pero gracias a esta formación y a esta experiencia de los maestros democráticos es que logran identificar dentro del laberinto de planteamientos teóricos de la necesidad de reformas educativas, logran identificar los elementos que constituyen un golpe a la formación a una formación crítica de estudiantes, a una formación anticapitalista, a una formación que trate de recuperar factores o elementos culturales e identitarios, bueno, pues tan necesarios hoy ante el desgarramiento del tejido social y los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, la lucha de los maestros se convierte inclusive en una lucha por un proyecto civilizatorio, ¿no? Frente al capitalismo, ¿no? Y de un lado, las tradiciones, la voz organizada de la sociedad planteando sus propuestas, pero que tienen que ser reconocidas por una Secretaría de Educación Pública que finalmente, bueno, pues está supeditada a los intereses del gran capital. Particularmente, como otros movimientos sociales, eh, logran fortalecerse por su vinculación a otros movimientos sociales. Aquí les pongo yo algunos elementos que han permitido inclusive el enriquecimiento del movimiento magisterial con las propuestas y las experiencias de otros movimientos. Uno de los más importantes, sin afán de menospreciar, los que aquí pueden ver ustedes en el esquema, pues es precisamente el movimiento de los indígenas de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con el cual los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han tenido la oportunidad de platicar, de intercambiar, de participar inclusive en diversos eventos culturales y políticos. Como inclusive, y esto en un circuito de reciprocidad, porque precisamente durante la lucha de 2013, los zapatistas hicieron una colecta para apoyar las grandes movilizaciones de los maestros que llevaron bases magisteriales de todos los estados, no solo de los principales estados de los que abreva el movimiento, que como ya lo dijimos, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, sino de otras entidades federativas que se dieron a la tarea de movilizarse hacia las capitales regionales o de sus estados, o bien de movilizarse a la capital de la ciudad, perdón, la capital del país, donde los hechos se desarrollaron quizá eh, por una cuestión generacional. Algunos de los estudiantes jóvenes que tenemos hoy presentes no tengan quizá muy claro cómo se desarrollaron los hechos durante el 2013, pero es importante que busquen y se documenten cómo se dio el desarrollo del movimiento magisterial en resistencia a la política, a la transformación, al plan que se estaba desarrollando por parte del gobierno federal y de manera unilateral e impositiva, las propuestas que pusieron y los llamados a la construcción plural, es decir, con todos los niveles de gobierno que hacían los maestros democráticos, y cómo se desahogó por parte del gobierno, ¿no? Con la represión, a través de la represión. Pero esto está bastante bien documentado, no solo en la hemerografía existente de la época, sino en distintos documentos, de los cuales, si me permiten, les hago aquí el pequeño comercial de que busquen los textos
que en el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad desarrollamos al respecto de esta investigación sobre el movimiento magisterial. Son de descarga gratuita en PDF y ahí podrán ver tanto esta trayectoria histórica como los principales elementos que constituyen la cultura política de este movimiento social y un texto sobre fuentes para el estudio del movimiento de los maestros. Bueno, aquí el deseo era un poco ahondar en lo que fue la lucha magisterial contra la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero creo que ya esto se ha alargado un poco y no quisiera hacérselos más cansado, nada más quisiera despedirme con que, una pequeña reflexión, ¿no? Al respecto. Y esto va en lo siguiente. La militancia en el movimiento magisterial es una cuestión, ha sido una cuestión clave dentro de todos los elementos que hemos planteado, ha sido una cuestión clave para su actualización, si se me permite esta expresión, o para su permanencia y para la resistencia ante los embates de los distintos niveles de gobierno que reciben desde distintas estrategias, ¿no? Algunas veces se golpea el salario, algunas veces se golpea el empleo, es decir, hoy tienes clases y mañana no, algunas veces se golpea directamente al maestro movilizado cuando es enfrentado con la policía, los granaderos o inclusive con matones, con gente pagada para ir y reprimir y amedrentar a los maestros. Que esto ha sido una constante no solo contra el movimiento magisterial, sino contra todos los movimientos sociales de este país y de la región. Pero la militancia para los maestros es una estrategia donde se afianzan las prácticas democráticas y se consolida una ideología que les permite entender que su participación en el movimiento magisterial implica no solo la lucha por su beneficio como sujeto y como trabajador, sino la lucha por el beneficio colectivo de los maestros y por el beneficio de la sociedad mexicana en su conjunto. Y todos estos elementos ustedes los pueden buscar para que no se quede como un aspecto ideacional, ¿no? Que no se quede como un aspecto como mera mención, porque está presente no solo en sus reflexiones y en sus documentos, sino en sus propias prácticas. Es decir, la militancia implica también una práctica, una praxis, pues, donde se ponen, donde se desarrolla lo aprendido, se desarrollan las experiencias, se tratan de concretizar las perspectivas, ¿no? Y por qué no las utopías en la práctica docente, en la movilización de los maestros, en la organización sindical, ¿no? E inclusive en su propia cotidianeidad, aun cuando no están ya en el rol de maestro. Pues con esto termino, les doy las gracias y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, doctor Israel. Aquí tenemos en el auditorio algunas preguntas. La vez pasada ya no dejamos participar a los compañeros de Zoom. ¿Qué les parece si ahorita iniciamos con los maestros que tienen ahí levantadas las manos y vamos dando aquí el micrófono? ¿Les parece? Creo que por ahí está la maestra Xochitl y también está el profesor Beto. Adelante Xochitl y después Beto. Sí, muchas gracias, maestro Jesús, y saludos a todos los alumnos y a los profesores. Pues antes que nada quisiera felicitar al ponente, pues una muy buena, muy amena, muy ágil exposición donde pues nos brinda un panorama muy eh, eh, pertinente, ¿no? Para entender esta trayectoria histórica de lucha de la CENTE. Y yo quisiera pues hacer dos preguntitas en ese sentido. ¿Cómo valora la situación actual del movimiento de la coordinadora de la CENTE?
Y también cómo valora la relación con el actual gobierno federal, a diferencia de gobiernos anteriores, panistas, priistas, y si ve algún cambio. Muchas gracias. ¿Las vamos respondiendo como así o que se junte una... Que se junte en unas 5, ¿te parece, doctor? Tres, no, si no se me Adelante, va a olvidar. profesor Alberto, adelante. Sí, gracias. No, no sé si me alcanzan a escuchar. Te Justo estoy en te medio escuchamos de. muy bien. Ah, gracias. Es que estoy en medio de mi plantel y pues se oye todo el borullo. Pero qué bueno que me pueden escuchar. A ver, nada más déjenme. Acá está. Había elaborado esta pregunta justamente. ¿Cuál es la justificación que existe al interior de la coordinadora para autodenominarse e identificarse como trabajadores de la educación? Esto a mí me parece muy peculiar, el que se autodenominen e identifiquen como trabajadores, porque, por ejemplo, desde las perspectivas dominantes en la investigación educativa, hay un esfuerzo muy claro por identificar al proceso escolar como un proceso ajeno a la producción capitalista, ¿no? Y por lo tanto a la lógica de acumulación. Sin embargo, pues al interior de la coordinadora está este énfasis, ¿no? En quererse autodenominar e identificar como trabajadores. Claro que se reconocen como docentes, pero ponen este énfasis en el aspecto de trabajador, ¿no? Y por el otro lado, es una pregunta que llama a la valoración del propio ponente en todo este trabajo etnográfico que estuvo realizando, acompañando a los profesores. ¿Cuál es la valoración que tiene, doctor? De pronto da la impresión de que el enemigo público número uno del sexenio pasado, pues fue el docente, no solo del Estado, sino incluso de las empresas, ¿no? Pareciera que el sexenio pasado se construyó justamente esta lógica de, pues tenemos que atacar a los docentes, hay que unirse en contra de ellos. Creo que ningún otro sector, ningún otro trabajador, ningún otro movimiento tuvo justamente esta construcción negativa de parte del Estado, esta valoración de la represión, ¿no? ¿Cuál es la valoración del doctor respecto a esto, ¿no? A esta construcción de enemigo público número uno del Estado construida hacia el docente. Gracias. Bien, gracias. Vamos a dar, si te parece, doctor Israel, aquí 3 preguntas de estudiantes. Contestas esa primera ronda y después regresamos a las preguntas. Ya está por ahí en Zoom la maestra Lucía. Entonces, también aquí hay más estudiantes queriendo preguntar. Vamos a dar 3 preguntas más, por favor. Bueno, mi nombre es Yami Mendoza y bueno, hablaron de la CNTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo y dónde fue fundada esta organización y si es para maestros y qué promueve o cómo los ayuda? Dos más. Aquí la cara. Hola, mi nombre es Anel Gregorio y mi pregunta es ¿por qué el CNT rechaza la reforma educativa de Enrique Peña Nieto? Gracias. Una más y ya te damos el micrófono, doctor. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos Rubio y bueno, vi que nos habló sobre varios impulsores del movimiento y entre ellos me llamó la atención el maestro Misael Acosta. Ya había escuchado un poco sobre él y me gustaría escuchar un poco sobre su punto de vista. ¿Se tienen responsables? Bueno, más que nada, ¿cómo fue? Si se tienen responsables o si no tienen ninguno de. Muchas gracias. Hay más estudiantes aquí con la mano levantada, pero doctor, por favor, si nos da respuestas y después regresamos el micrófono aquí a la audiencia. Muchas gracias. Sí, empezar por la primera pregunta. Lo que voy a comentar es producto de nuestras impresiones en trabajo de campo y, bueno, pues también a partir de lo que se difundía en los medios de comunicación. En un principio, el gobierno actual entró con una posición muy conciliadora
De hecho, fue histórica porque jamás habían sido recibidos ningún representante de la CENTE en Palacio Nacional, ni mucho menos por un presidente, ¿no? A duras penas se podía lograr alguna interlocución con el secretario de Educación Pública, con el presidente jamás. Entonces, eh, esta, eh, esta estrategia que utilizó el gobierno de López Obrador me parece que era adecuada, pero tenía que seguir abonando, tenía que seguir construyendo una relación con los maestros centistas porque precisamente el partido Morenas, en teoría, es un partido formado de movimientos sociales, es un partido movimiento y tenía que abrevar de las demandas de distintos movimientos sociales. Como lo he venido planteando, no son demandas particulares, sino que son demandas que tienen eco en el resto de la sociedad, en beneficios para el resto de la sociedad. El punto es que lo que fue en un principio una, eh, lo que parecía una relación prometedora se fue fracturando con el tiempo, ¿no? Los maestros de la coordinadora se movilizaron desde que inició el sexenio porque ellos parten de una fórmula, ¿cómo decirla? De movilización, ¿no? Más bien de una fórmula organizativa de sus luchas, que es movilización, negociación, movilización. Es decir, cuando tienen un planteamiento, una exigencia a alguno de los niveles de autoridad, se movilizan. Lo primero que hacen es movilizarse para plantear su pliego petitorio o plantear sus propuestas. Entonces, las movilizaciones que se dieron en un inicio fueron parte de eso, ¿no? No es que estuvieran oponiéndose al gobierno en turno, era parte de esa movilización. Sin embargo, como lo mencioné hace un momento, ya es algo que no hemos podido documentar con mayor precisión, pero sí observo cierto distanciamiento e inclusive cierta fractura entre el gobierno actual que se dice progresista, que se dice democrático y antineoliberal, con los planteamientos de las distintas secciones. Sin embargo, esas fricciones, esa ruptura, no ha generado las condiciones o no ha sido de la gravedad como en los casos anteriores, como para movilizar a todas las secciones y plantearlas en posición de lucha. Es decir, de lucha activa de todas, porque la lucha la mantienen todo el tiempo, ¿no? O sea, la lucha es activa por parte de ellos, pero estoy hablando de una lucha que active la confluencia de todas las secciones y que muestre el músculo del movimiento social de los maestros. En este sentido, creo que nos da para señalar esta militancia, esta manutención, o perdón, la palabra sería esta continuidad de la lucha en distintas intensidades, es lo que nos permite abordar el asunto del el concepto trabajador. De hecho, esto no es atributo solo de los maestros de la coordinadora, ¿no? Cuando se creó el sindicato, se llamó Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y si bien no fue creado en el contexto del socialismo mexicano, del socialismo en la educación, bueno, pues sí hace referencia a las luchas obreras y a identificar a los maestros como un trabajador más, ¿no? Eh, es decir, no tiene privilegios ni es diferente a los demás trabajadores, sino que en una visión de colectividad de todos abonando a la construcción de una sociedad, ¿no? Que recupera importantes reivindicaciones sociales a partir de un proceso revolucionario. Es decir, mantener este concepto de trabajadores en los maestros, cuando normalmente se puede llegar a pensar que son grupos con privilegios, ¿no? Que tienen un papel quizá, entre comillas, más destacado que otro tipo de trabajadores. Bueno, pues lo que reivindican particularmente los maestros democráticos de la CENTE es que son como los demás trabajadores, ¿no? Hay un plano de horizontalidad donde pueden participar
y abrevar de el apoyo, ¿no? Y las estrategias y demandas de otros movimientos sociales. De ahí una naturaleza democrática de esta organización. Eh, Precisamente por esa naturaleza cercana a las bases, no solo a las bases del movimiento de los maestros, que son los maestros de a pie, los que están en el aula todos los días y que tienen que sacrificar muchas cosas de su cotidianidad para entrar en movilización, para llevar a cabo paros, para llevar a cabo plantones, porque esto representa pues una expresión el movimiento popular, del movimiento de base, que es contrapuesto a los enemigos de clase, ¿no? A los grandes consorcios televisivos, a las organizaciones como Mexicanos Primero, que querían tener mayor incidencia de la que por sí ya tienen en la educación, ¿no? Es una incidencia que a ellos les va a redituar, como ha sido así desde que inicia particularmente la aplicación del modelo neoliberal en México, pues que les va a redituar dividendos, ¿no? Quieren entrar el interés privado, el capital extranjero, quieren entrar a formar parte de la política educativa porque van a obtener ganancias. De ahí que se hayan opuesto los maestros a los esquemas que les planteaba la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que entre otras cosas planteaba, ¿cómo decirlo?, limitaba los derechos históricamente conquistados con las luchas desde Otón Salazar y antes de él, es decir, las conquistas laborales de los maestros, mejores salarios, prestaciones, son producto de la lucha, de la lucha histórica que trasciende a la propia CENTE, ¿no? En el tiempo, y que han tenido que arrancársela al patrón, al gobierno patrón, en este caso, que ha sido un gobierno pues que siempre ha estado, salvo un poco y solo un poco, el sexenio de Lázaro Cárdenas, pues siempre ha estado alineado a los intereses empresariales y capitalistas. Y en este sentido, todas estas reformas educativas, sobre todo las de los años 90, la primera década de 2000 y la reforma educativa de Peña Nieto, atacaba dos aspectos fundamentales. Uno era el laboral, ¿no? Que iba directo sobre la posibilidad de hacer antigüedad, de jubilaciones, alargaba el periodo de jubilaciones y afectaba una serie de derechos laborales conquistados. Pero además tenía un impacto claro y profundo en la construcción de una subjetividad neoliberal en los estudiantes e inclusive en la misma práctica de los maestros, porque hablaba ahora de conceptos como eficiencia, competitividad, ¿no? Y todo lo que construye una visión individualista, una visión, eh, eh, ¿cómo decirlo?, capitalista, pero no una visión capitalista para convertirse en empresario, aunque ellos planteaban como parte, como un elemento esencial de esa reforma educativa, en la cuestión del autoempleo y el emprendedurismo, pero no es más que un fantasma, ¿no? Es decir, le venden a la gente la idea de que su condición de pobreza es producto de su experiencia y su falta de esfuerzo y no de un sistema económico, ¿no? De falta de oportunidades. Entonces, todo esto proyectado en la experiencia pedagógica era también otro elemento que identificaban los maestros y que dijeron, no, esta reforma educativa es contraria al modelo de educación que plantean los maestros, que planteamos los maestros democráticos y que retomamos de las peticiones y de las necesidades de las comunidades. Por supuesto, esto implica una profundidad más compleja, ¿no? Pero que
que aquí pues no nos daría tiempo, pero que les invito a revisar los documentos que les dije, que pueden ser descargados en la página de internet del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, y ahí van a encontrar todos estos elementos y más para tener un panorama más claro. Entonces, dicho esto, no quiero dejar de mencionar cómo estos enemigos de clase se abocaron hacia un linchamiento mediático contra los maestros. No es la primera vez que lo hacían, lo han hecho en todas las movilizaciones históricas de los maestros. Por supuesto que cuando lucharon contra Genaro Vázquez, contra Lucio Cabañas, contra Arturo Gámez, pues los tachaban de terror. Y bueno, en ese momento no estaba en boga el concepto terrorista, pero sí los tachaban de enemigos del Estado, ¿no? Enemigos de la paz social. Y el caso del 2013 contra los maestros, bueno, pues no fue la excepción, pero al contrario de todas las experiencias anteriores, esta vez se pudo implementar todo el aparato mediático para hacer un linchamiento que tuvo efectos muy fuertes contra la imagen de los maestros y que lo que buscaban era precisamente convertirlos de ese luchador social que arriesga la vida y pone sus recursos para movilizarse y luchar por una educación inclusiva, popular y democrática, convertirlo en un huevón que no quiere clases, que se la vive mejor en paros, se la vive mejor en plantones, cuando esto no es así, porque o sea, no es fácil ni movilizarse, ni marchar tantos kilómetros, ni estar tanto tiempo viviendo en tiendas de campaña en condiciones no solo difíciles, sino amenazantes, porque todo el tiempo tenían encima a las fuerzas represivas del Estado. Sin embargo, ahí están los medios de comunicación convirtiendo la opinión pública a los maestros en estos flojos, ¿no? Que se resisten a perder sus privilegios. Finalmente, por eso, precisamente, todas estas luchas, lo que promueve la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para cada miembro que entra a formar parte de este movimiento, no solo es lo que ya hemos venido señalando, ¿no? Sino que es la posibilidad de poder exigir el goce de los derechos laborales sin la necesidad de intermediación de charros, ¿no? Sin la necesidad de tráfico de influencias. Algo de lo que, sin la necesidad de lidiar con las corruptelas que están en todos los niveles del sindicato, ¿no? Algo que se señaló de forma muy contundente por parte de las maestras, sobre todo, pues eran los favores sexuales, ¿no? Que las estructuras sindicales, protegidas por la corrupción de los grandes caciques sindicales, el Baester Gordillo y en su tiempo Jongitud Barrios, pues ellos y sus estructuras pues exigían, ¿no? A las maestras favores sexuales. Entonces, ese es tan solo uno de los problemas, de la gama de problemas que el ser un maestro del sindicato, perdón, de la coordinadora, les plantea la protección de sus derechos sin la necesidad de tener bueno, sin verse afectados por estas corruptelas, ¿no? Entonces, el sindicato arropa a sus miembros, ¿no? Para el ejercicio de sus derechos. En ese sentido, es por esta razón por la que se rechaza la reforma educativa, por estas razones que limitan los derechos laborales. Y la última pregunta no la entendí, no entendí al compañero. Entonces, si la puede volver a hacer o pasamos a otra tanda, pues adelante. Gracias, doctor Israel. Pues tenemos más preguntas ahorita. Aquí están los chicos. Maestro Jesús. Sí, escucho. ¿Te parece que igual también vayamos con la maestra Lucía Laura? Y hay en el chat un comentario de la maestra Tania, si no mal recuerdo.
para Adelante, si compartirlo. quieres. Sí, la maestra Lucía, nos apoyas con los comentarios y le damos el micrófono aquí a los compañeros, ¿vale? Perfecto. Maestra Lucía, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Quiero felicitar también al ponente por esta magnífica exposición, realmente muy documentada. Doctor, yo quisiera preguntarle en el contexto actual, considerando toda la trayectoria de lucha de este movimiento, ¿cuáles serían en concreto ahorita, en este momento, las demandas de este movimiento? Frente a lo que usted nos ha planteado, que ha habido, pues, no una comunicación muy abierta con el gobierno y cómo se mantiene en este momento la posibilidad de que la coordinadora se extienda también a otras áreas de nuestro país y no necesariamente los lugares tradicionales. ¿Hasta dónde han podido penetrar en este momento? Muchas gracias, de antemano. Le comparto, doctor, el comentario de la maestra Tania. Dice, muchas gracias al ponente. Excelente exposición. Quiero compartir que en mi plantel Oriente hay un mural de Genaro Vázquez. Pocos estudiantes lo identifican. Ojalá algún día pueda ir al plantel y hablarnos sobre él. Claro que sí. Aprovechando, yo haría solamente una pregunta más, que me queda la duda. Con respecto a esta última ola de la movilización del CENTE y en final del magisterio, ¿cuál sería la carga ideológica que tiene esta ola del movimiento? Ahora sí, Jesús, te dejo para que los alumnos también puedan preguntar. Muy bien, gracias. Sí. Me gustaría saber quiénes son los principales representantes del CNT actualmente. ¿Qué? Los principales representantes del CNT actualmente. Principales representantes de la CENTE actualmente. Mi nombre es Karen Paola y me gustaría saber por qué otros estados, además de los mencionados, no se han democratizado o descharrificado y de dónde surge el término charrificar. ¿En qué estados no se han democratizado o descharrificado? Qué bien, dale. Buenas tardes, mi nombre es César Antonio y mi pregunta sería acerca de esta Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cuál sería como su aspecto más beneficioso para nosotros y por contrario cuál sería el aspecto más perjudicial? Porque pues todo tiene como su parte buena y su parte mala, ¿no? Entonces, ¿cuál sería también este aspecto negativo que podría tener? Gracias. ¿Qué más? Ahí vienen tres más. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda. Bueno, mi mamá es docente y quiero hacer una pregunta. Bueno, si tengo entendido bien, el sindicato se divide por secciones. Tengo la pregunta de por qué a pesar de todo este movimiento se siguen teniendo preferencias, por poner un ejemplo, a la sección 11 que es de trabajadores, a la sección 9 que es de profesores y se les sigue dando ciertos beneficios a esta sección en vez de que sea una igualdad que se trabaja desde el mismo sindicato. Buenas tardes, mi nombre es Mariana y quisiera preguntar, se mencionó que se dieron algunos logros, como lo sería el alza de salarios. Entonces, mi pregunta sería si esto quiere decir que se dieron consecuencias favorables para lo que busca el movimiento y si es así, ¿qué aciertos tuvieron en sus estrategias? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Oscar y mi pregunta es, ¿hasta cuándo creen ustedes que luchas y organizaciones como el SNT sigan vivas y activas? Hola, mi nombre es Reina Aguilar de la emergencia como movimiento social. Se mencionó que en 2008 hubo un pacto por la calidad educativa. Mi pregunta es, ¿cuáles fueron las bases para hacer este pacto y qué tanto se fomenta actualmente? Pues a mí me genera duda de qué implica una educación socialista hoy en día.
A mí me genera duda qué implica una educación socialista hoy en día, si es que se podría llevar a cabo o no. Se puede llevar a cabo una educación socialista. Pues doctor Israel, adelante, todavía tiene aquí más estudiantes que quieren preguntar, también ya levantaron la mano ahí profesores en Zoom. Pues te doy la palabra, doctor, y esperamos la tercera ronda. Gracias. Bueno, son bastantes. Eh, las demandas concretas de la gente hoy sigue siendo particularmente lo que hablábamos, eh, que constituye su razón de ser. Es decir, demandan, en términos generales, la democratización del sindicato, de la educación y del país, ¿no? Esto, es decir, cuando esto se logre, la gente ya no va a tener razón de existir, porque eso es el motor que les mueve, valga la redundancia, ¿no? Pero en realidad también hay demandas muy concretas por secciones, por estados, sentidas a partir de, perdón, expresadas a partir de sus sentires locales, ¿no? De sus condiciones muy particulares según las regiones. Mapear esto ya el estudio que realizamos sobre la CENTE ya no incluyó pues un mapeo, un pulso de qué sigue con los centistas, ¿no? Solamente sabemos que la lucha sigue porque sus condiciones laborales y las conquistas sindicales siempre están bajo amenaza frente a los modelos neoliberales, inclusive hoy en el gobierno de López Obrador, cuando se planteó el nuevo modelo educativo, la CENTE expresó que no están de acuerdo porque seguía reproduciendo aspectos neoliberales, ¿no? Entonces, esta parte no es ahí no puedo profundizarles demasiado, solo sé que se relaciona con en gran parte las mismas demandas y la misma oposición que expresaron frente a la reforma educativa de Peña Nieto, es decir, que el nuevo modelo educativo, el nuevo proyecto educativo, poco cambia a la propuesta de la reforma educativa. Eso lo han dicho los maestros, ¿no? Es de viva voz de ellos. Ahora, un acercamiento profundo a qué es lo que cambia y qué no, y bueno, pues eso ya requiere otra dimensión de análisis en la cual ya no estamos porque estamos en el estudio de otros movimientos sociales. En ese sentido, por eso se mantiene viva la gente, porque hasta que no logre, además de proteger las conquistas históricas, hasta que no logren la educación, digo, la democratización de la educación del sindicato y del país, eso va a seguir alimentando al movimiento magisterial, por lo cual se convierte en un movimiento que trasciende generaciones y trasciende épocas, porque desde el 1979 ya llovió y hay nuevas generaciones de maestros que siguen alimentando al movimiento. ¿Y con base en qué lo alimentan? En la construcción de una ideología que es libertaria, en la construcción de una ideología que se opone a los principios capitalistas de explotación, de máxima ganancia, de libre mercado y comercialización de todo, hasta de la vida, ¿no? Se comercializa la cultura, la salud, todo, ¿no? Entonces, los centistas oponen sus tradiciones porque no solo son maestros, son pertenecientes a comunidades rurales, a comunidades indígenas, a barrios populares. Y todos los aspectos culturales de los que abreva el sujeto y la sociedad son los que defienden los maestros porque se ven afectados por los modelos educativos y por las estrategias político-económicas del neoliberalismo, ¿no? Y por tanto, esto les requiere a ellos construir un andamiaje ideológico, no solo contestatario, ¿no? Sino, no solo revolucionario, sino propositivo.
¿no? Ellos plantean una educación libertaria, como ya lo mencioné, ¿no? Y una pedagogía, como lo diría Pablo Freire, una pedagogía de los oprimidos, no para los oprimidos, ¿no? Es decir, para que los sujetos hagan conciencia de su condición de opresión y puedan liberarse de dicha condición. Eso es tan solo parte de lo que constituye el ideario de los maestros centristas, porque en realidad es una riqueza tan profunda como diversa. Y esta diversidad se observa o se entiende a partir de la propia diversidad de las secciones y de los grupos magisteriales que componen este movimiento, ¿no? Estamos hablando no solo de entidades de la República diversas, ¿no? Sino de regiones culturales, regiones indígenas, regiones rurales, regiones urbanas. En ese sentido, no, la verdad es que no sé cuáles son hoy los representantes sindicales o los representantes seccionales de la CENTE, pero lo que sí les puedo decir es que precisamente en aras de proteger esta democracia, ¿no? En aras de proteger esa representación legítima, no como la del sindicato, cambian constantemente a sus representantes. Los vigilan y si hay una mala práctica, los sancionan o los retiran de los cargos para elegir nuevos representantes y que se mantenga una rotatividad que le impida al Estado cooptar liderazgos. Entonces, hay un constante cambio. Ahorita no sé quiénes sean los representantes porque desde 2020 dejamos esta investigación. En ese sentido, pues uno esperaría que todos los estados, todas las secciones de los estados, pues aspiraran a la democratización de sus secciones. Sin embargo, no todos los grupos de maestros democráticos de otras secciones coinciden con las formas, planteamientos e ideologías de los centistas, a pesar de que estas formas son diversas y complejas, no coinciden, no por eso son contrarios a la democracia, pero también hay que tomar en cuenta que hay estados y por lo tanto secciones profundamente arraigados en las prácticas corporativas históricas del priismo, ¿no? Y del corporativismo mexicano y que les impiden lograr su democratización. ¿Y por qué no también mencionarlo? Hay secciones como la del Estado de México, que bueno, en el Estado de México hay varias secciones, pero la sección más importante del Estado de México recibe muchas prebendas de la dirigencia sindical. Por lo tanto, pues los maestros no se ven en la necesidad de buscar la democratización de su sindicato, porque el sindicato, la dirigencia charra, sí les da condiciones que se convierten para los maestros ante la pauperización general del país, se convierten en un oasis, ¿no? Que tienen que proteger. Porque si pierden, se meten a la lucha y pierden paupérrima, ¿no? De la población afectada con la expoliación que sufrimos, ¿no? Como país. Entonces, esto hay que ponderarlo porque la verdad es que también tiene que ver y afecta a los sujetos y sus formas de actuar. En este sentido, no por ser un movimiento social, no por ser un movimiento popular y de base, es todo bueno, todo inmaculado, ¿no? Uno de los aspectos más fuertes que pudimos ver, más allá de las propuestas adecuadas, de la crítica correcta al sistema educativo, al sistema de dominación, al sistema económico y todo esto, más allá de eso, por ejemplo, pudimos identificar que la representación sindical por mujeres es un pendiente de la coordinadora, es decir, sigue habiendo una preponderancia de hombres que son elegidos para los puestos de representación sindical de los centistas, ¿no? Entonces, las mujeres
ahí hay una cuestión que todavía tienen ellos que ser autocríticos y trabajarla para lograr mayor equidad en esa representación, porque en lo que es participación, las mujeres se han llevado históricamente las loas, porque no solo por ser más, ¿no? Sino que pues muchas veces en estos fenómenos las mujeres eh, constituyen un bastión de lucha, ¿no? Y me atrevería yo a decir hasta más radical y resistente y comprometido que muchos hombres. Entonces, el papel de las mujeres que debe ser reivindicado desde otros mecanismos es uno de los grandes pendientes de la CENTE y, por supuesto, hay otros aspectos más que se pueden llegar a criticar de la construcción, por ejemplo, de su propia ideología, ¿no? Pero eso ya es materia de otro espacio que requiere más profundización. Yo con esta mención, de todos modos, quiero recalcar que coincido como docente y como investigador, coincido con los planteamientos de los cientistas magisterial, ¿no? Yo coincido, me parecen que son correctos en términos generales, así como sus repertorios de acción. Esta cuestión de los beneficios en las secciones es que precisamente la CENTE está constituida de una gran diversidad de secciones y de grupos magisteriales, y cada grupo negocia sus propias demandas a nivel local, ¿no? Y por lo tanto, a veces tienen mayor poder de presión y de negociación y a veces menor. Y en ese sentido es una de las explicaciones de por qué algunas secciones tienen mayores prestaciones o mejores beneficios que otras. Normalmente la CENTE, cuando se conjuntan todas las secciones, es cuando estamos frente a una situación coyuntural, ¿no? Cuando estamos frente a un peligro inminente de dimensión nacional, como lo han sido las reformas educativas. En ese sentido, creo que los aciertos de la CENTE han sido mantener eh, eh, la unidad dentro de la diversidad. Coinciden y cooperan tan fácilmente. Siempre, en aras de esta visión democrática que tienen, siempre existe la posibilidad de que haya rupturas, que haya posiciones opuestas y hay debates intensos, inclusive en la misma conformación de las propias secciones. Mantener esa vitalidad aún dentro de la diferencia me parece que es un acierto, ¿no? Así como de sus estrategias organizativas. Por lo tanto, la posibilidad de defender al colectivo y de entender a los trabajadores de la educación como un gran colectivo que busca beneficios colectivos y no individuales, me parece uno de los pilares más importantes para que la CENTE pueda seguir reproduciéndose en la medida en que se van incorporando nuevos maestros, ¿no? Que como ya lo mencionamos, traen ya un bagaje, ¿no? Desde su educación normalista, un bagaje teórico que les permite ser críticos de no solo su situación laboral, sino de la situación en términos generales del país, ¿no? Frente al sistema de dominación capitalista. Y en cambio, como parte de los desaciertos de los maestros, pues yo plantearía principalmente esta cuestión de la representatividad de las mujeres en la representatividad sindical, ¿no? Pero, por supuesto, hay muchos otros elementos que nos pueden permitir hacer una crítica, sobre todo una crítica constructiva a los maestros, porque si bien ellos tienen un lema que dice, el maestro luchando también está enseñando, y que se me hace muy acertado, ¿no? Me parece que se han visto limitados como parte de un desacierto, limitados a dar a conocer al grueso de la sociedad su lucha, sus objetivos, ¿no? Sus demandas, y por lo tanto eso les ha impedido agenciarse más y mejores apoyos de los que han podido lograr, ¿no? Entonces, un aspecto de comunicación es lo que yo
veía claro que esta crítica es muy somera, ¿no? En realidad hay cosas más profundas, pero yo no me siento con la autoridad de hacer esa crítica, ¿no? Porque para empezar, es difícil ser maestro, democrático, centista y sobre todo, pues, en las condiciones, permanecer en las condiciones que muchos de ellos permanecen laboralmente hablando. Entonces, como que criticar desde la comodidad me parece que no, yo no estaría en esa posición, a menos que lo estuviera viviendo, ¿no? Eh, Se puede llevar a cabo una educación socialista. Yo creo que se debe de llevar, ¿no? Se puede y se debe, pero por desgracia hay demasiados intereses político-económicos que impiden que tengamos no solo una educación socialista, sino una educación libertaria. Sin embargo, bueno, más bien no impiden que esto se lleve a cabo de forma perfectamente orquestada desde las instituciones y se tiene que remitir a experiencias muy locales, ¿no? A intenciones de grupos de maestros que tienen estos proyectos, como lo señalé, y que lo han ido reproduciendo y que eso ha abonado a la misma supervivencia del movimiento. Pero sí, a mí algo me queda claro, es que los enemigos de clase siguen en el poder económico, siguen ostentando cargos públicos y desde esas trincheras impiden cualquier proceso de reivindicación social, de revitalización de las culturas que enriquecen a costa del trabajo de las clases trabajadoras, valga la redundancia, ¿no? Ahí hubo un par de preguntas que igual no escuché porque creo que el micrófono o algo no me permitió entender con claridad. Entonces hubo dos preguntas que no entendí. Pero una planteaba que cuáles eran las bases, pero no entendí de qué. Pero gracias, espero que estos comentarios abonen, ¿no? A lo que están esperando, a la información que estaban esperando. Y justo, maestro, nada más una pregunta más de la maestra Cela, que está levantando la mano desde hace ratito. Y no sé, Jesús, si tú quieras después cerrar. De hecho, me gustaría que escucháramos las preguntas de los chicos, nada más, y que Israel le diera como la conclusión, ¿no? Y ahí terminamos. Quiero decirles que para la siguiente sesión va a estar con nosotros el doctor Roberto Osorio Orozco con el tema Los movimientos de derecha en México, el caso de Frena. Va a ser en 15 días para tratar estos movimientos también de derecha. Si quieres, Efraín, lees la pregunta de la maestra Cela y le doy el micrófono aquí a los chicos que están ávidos de decir su pregunta. Perfecto. A ver, maestra Cela, si gusta. Sí, ¿me escuchan? Sí, maestra. Ok. Bueno, buenas tardes a todos y pues primero felicitar al ponente por tan interesante charla. Y mi pregunta va en el sentido de los movimientos disidentes. Sabemos que la sección 22 del CENTE de Oaxaca se ha convertido en los últimos años en la sección que realiza movilizaciones como parte de una lucha sindical en busca de mejores condiciones salariales, pues obviamente con muchas marchas y movilizaciones en varias partes del país. Y mi pregunta es, actualmente, ¿cuáles son las repercusiones que el movimiento magisterial oaxaqueño ocasiona al movimiento educativo en general? Y además, ¿qué privilegios tienen o de qué privilegios gozan esta sección tan importante y tan conocida, la sección 22 de Oaxaca? Gracias. Gracias. Ahora sí, van las preguntas de los chicos y ya que Israel concluya, por favor. Mi nombre es Samantha y la duda que tengo es ¿cómo han afectado las reformas educativas en México a la gente y cómo ha sido su respuesta hacia dicha reforma? Hola, mi nombre es Pedro Damián y mi pregunta es ¿qué lecciones podemos aprender de la lucha de la CNT y cómo pueden aplicarse en otros contextos y movimientos sociales? ¿Estamos bien?
tardes. Mi pregunta es acerca del CNT. El CNT, bueno, ¿cómo ha impactado la CNT en la política educativa en México y cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Soy Marijose y mi pregunta es si los objetivos de la CNT son planteados a largo o a corto plazo. Soy Melanie y mi pregunta es si los objetivos de la CNT van dirigidos a ciertas comunidades o en general. Buenas tardes, soy Daniela. ¿Y usted cree que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realmente cumple con uno de sus principales objetivos, que es elevar la calidad educativa y mejorar la atención a ciertos grupos de poblaciones? Buenas tardes, mi nombre es María y actualmente ¿qué tan importantes son estos ciclos como el de Genaro Vázquez Rojas o alguna otra persona? Jonathan, mi pregunta es ¿cuál cree que, para los especialistas, cuál cree que ha sido uno de los mayores logros de estos movimientos de la ciencia? Hola, mi nombre es Jimena y mi pregunta es ¿cómo los sindicatos y las organizaciones sociales contribuyen a mejorar la calidad de la educación? Hola, soy Jocelyn y yo lo que quisiera saber, algo que me llamó mucho la atención es que aparece Genaro Vázquez Rojas, alguien que menciona que participa, bueno, que aparece en lo de la CNT. Yo quisiera saber si también participó en la lucha del 68 y cuándo fue exactamente que murió. Si nos explican que fallece en un hospital, pero no nos mencionan la fecha. Muchas gracias a nuestros estudiantes aquí de Naucalpan, muy gustosos de la charla del doctor Israel. Doctor Israel, si quieres por ahí dar una conclusión y quizá abonaran algunos datos que los chicos quieren saber, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, antes una disculpa a los jóvenes porque solo le entendí a la mitad. Como que hubo interferencia y el timbre de voz me ayudó a entender algunos, pero a otros no. Entonces, no entendí muchas de las preguntas, pero voy a tratar de responder las que sí entendí y bueno, pues dar por concluido la participación. En primer lugar, esta cuestión de la sección 22, la verdad es que no sé si podemos hablar de asuntos de privilegios, porque como ya lo mencioné, las secciones negocian con los niveles de gobierno de forma autónoma, ¿no? Pero siempre están vinculadas de diversas formas con las demás secciones, con los principios básicos de la CENTE, y bueno, pues tampoco se trata de negociaciones en oscurito o nada más para obtener beneficios para una sola sección en aras de dividir el movimiento. Sí hay la negociación de condiciones muy particulares porque en esa lógica cada sección tiene sus propios planteamientos y logra la obtención de sus pliegos petitorios sin la necesidad de articularse con las demás secciones. Pero lo que sí podemos señalar es que la sección 22 se ha convertido en la más fuerte de todas las secciones magisteriales por el número de militantes y por los repertorios de acción que han expresado, ¿no? Y uno de ellos fue hace poco, en 2016, que conllevó una masacre. El Estado mexicano, en ese momento, con Peña Nieto a la cabeza, dirigieron una masacre en el poblado de Nochistlán, donde mataron maestros y reprimieron a la comunidad que estaba apoyando a los maestros. Entonces, esta represión nos demuestra cómo era en ese momento para el Estado mexicano la sección más peligrosa por su capacidad de movilización, no solo de las bases magisteriales, sino de comunidades que los acompañan. Y esto no quiere decir que las demás secciones no tengan
esa posibilidad de movilización, ¿no? Por supuesto que la tienen, pero la verdad es que sí se ha llevado ese protagonismo en la sección 22 y se ha convertido en un bastión muy importante de, el magisterio democrático, ¿no? En ese sentido, me parece que las lecciones que nos pueden dar los maestros son muchas, ¿no? Desde esta frase que les mencionaba de el maestro luchando también está enseñando, me parece que debe de entenderse su profundidad simbólica, en el sentido de que luchar por sus derechos laborales y por la democratización de la educación y del sindicato es un ejemplo para otras comunidades, otros grupos, como digo, comunidades escolares, comunidades laborales, es un ejemplo de lucha, ¿no? Y de prácticas, las prácticas democráticas de la gente, que les podemos llamar democracias representativas o democracias sustantivas o radicales, son lo que les ha permitido permanecer y resistir tantas décadas de lucha y represión y toda una gama de intentos del Estado neoliberal por desmantelar, destruir, acorralar, reprimir a los maestros. Entonces, ha sido solo la democracia y la posibilidad de construir comunidad, una comunidad de maestros que abreva de una comunidad indígena o rural, es lo que les ha permitido resistir, ¿no? Y ese me parece que es una de las enseñanzas más importantes. Si nosotros como maestros, ustedes como estudiantes y todos nosotros como comunidad universitaria tuviéramos la posibilidad de construir una verdadera comunidad, lo comunitario, pero con lógicas y prácticas, no solamente dicho de manera eufemística, creo que podríamos lograr hasta la democratización de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, pero no tenemos, no hemos tenido y no sé si tendremos esa posibilidad de construir esos lazos y practicar esas lógicas del bien común, de lo comunitario. Entonces, para mí es un gran aprendizaje. En este sentido, los objetivos de la CENTE, como ya lo hemos venido diciendo, no solo son la democratización del sindicato, de la educación y del país, sino también la mejora salarial y la protección de el empleo, no solo de los maestros que ya están en funciones, sino de los que vienen. Las luchas de la CENTE han protegido la incorporación de principalmente de los normalistas que se gradúan de las escuelas normales de maestros para entrar a formar parte de el magisterio nacional, ¿no? Entonces, hacia ellos va dirigido, pero también sus propuestas de educación alternativa, de educación comunitaria, de educación libertaria, también benefician al resto de sectores sociales, ¿no? O sea, a los educandos, a los padres de familia y a otros trabajadores, porque en los contenidos que ellos plantean no solo está la recuperación de valores culturales e identitarios, sino también está las estrategias de lucha y la crítica al Estado moderno, a la situación de crisis, ¿no? Al capitalismo, al sistema de opresión, ¿no? Y eso me parece que beneficia al conjunto de la sociedad mexicana. En ese sentido, la única forma en que que han tenido los centistas la posibilidad, yo no diría de elevar la calidad, porque la calidad es un concepto neoliberal, ¿no? Que debe entenderse en su lógica. Yo creo que los maestros de la CENTE elevan la educación como tal cuando la hacen libertaria, cuando la hacen comunitaria, cuando la convierten una estrategia para recuperar lenguas indígenas, ¿no? Para recuperar formas organizativas comunitarias, elevan la educación, pero esto no lo reconoce la SEP. Es decir, todo lo que ellos hagan como maestros en torno a esto que he mencionado, no se califica, es tiempo de ellos invertido extra, porque cada maestro, sea centista o sea del sindicato, tiene que cumplir con una serie de criterios con los cuales evalúa a los alumnos y a su vez él es evaluado en su desempeño docente, ¿no? Y todos esos aspectos educativos nada tienen que ver con aspectos libertarios, de reivindicación étnica, cultural, comunitaria, para nada, ¿no? Entonces, ahí doblemente se convierte en un valor de estos profesores porque duplican
su trabajo, ¿no? Tienen que hacer dos tipos de trabajo, uno para la Secretaría de Educación Pública y otro para cumplir los preceptos de esta educación libertaria. Entonces, eso también creo que es una gran enseñanza. Y finalmente, creo que debemos estar conscientes que la calidad de vida en nuestro país y en nuestra región latinoamericana ha venido en un franco deterioro y una profunda pauperización con el incremento de los niveles de pobreza, ¿no? De la población en situación de pobreza. Es decir, son dos cosas diferentes, ¿no? Hay gente que es pobre, pero que ahora es muchísimo más pobre, y hay gente que no estaba dentro de esos indicadores de pobreza y ahora sí lo está, a raíz de toda una serie de estrategias económicas que no solo son culpa del capitalismo, del neoliberalismo, sino son culpa de un estado, de un sistema capitalista, ¿no? Entonces, la lucha de los maestros, no solo con su praxis, sino con sus propuestas educativas, me parece que constituyen un referente para no solo los trabajadores de otras actividades productivas, de otros sindicatos, que también tienen experiencias que juntas podrían construir una gran emancipación obrera, pero no hemos tenido la posibilidad de hacerlo desde la última vez que se juntaron diversas fuerzas populares, que fue en la Revolución Mexicana. Pero me parece que esta lucha no solo se constituye en un referente para otros sectores sindicales, sino para otros sectores sociales, ¿no? Porque es una lucha no solo por la democracia, sino por la libertad, pero entendida en estos términos del buen vivir, ¿no? No la libertad que plantean el neoliberalismo, ¿no? La libertad de... Con esto les doy las gracias por su atención y pues si hay algo más, con eso yo doy por concluida mi Oh, pues participación. más bien, muchas gracias, doctor Israel. Te vamos a dar el aplauso aquí del auditorio. Gracias. Y muy buenas tardes a todos, a todas. Saludos. Un abrazo. Saludos, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.